Muy buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente con el programa de Perspectiva. Gracias por estar del otro lado y compartir con nosotros este tiempo. Y la verdad que estamos contentos de estar juntos en este nuevo programa. Y como dice este programa, o la afinidad de este programa, es ver la vida desde una perspectiva diferente, bíblica, de una perspectiva del libro más antiguo que tenemos. Un libro que tardó 1600 años en escribirse y donde está la revelación de Dios, donde está el plan de Dios para la humanidad. Así que los invitamos a todos a participar de este momento muy especial. Estamos contentos. Así que bueno, gracias por estar. Voy a dar los anuncios que tenemos. Bueno, sabés que estás en FM Delta y nos podés escuchar por nuestra frecuencia, la 97.7, y nos podés ver por nuestras plataformas en imágenes HD. En Facebook nos podés ubicar como FM Delta San Pedro y en YouTube FM Delta 97.7 San Pedro, y también por nuestra página www.deltasanpedro.com. Poder ver todos los programas de todo el día y de todas las veces que quieras, desde nuestro YouTube o Facebook, y también la repetición de los programas del día desde las 0 horas. También tenemos nuestro contacto por línea de teléfono 429-208. Así que bueno, le damos la bienvenida a este programa y hoy quiero hablar con ustedes un tema muy importante que nos afecta a todos sin excepción, y es acerca del perdón. ¿Qué tan difícil es perdonar? Qué difícil es pedir perdón, qué muy difícil perdonar a otros, no solamente pedir perdón por algo que hayamos hecho, sino perdonar a otros que nos lastimó, nos hirió. Así que es interesante este vaivén del tema del perdón. Por eso es algo que nos afecta a todos. La falta de perdón, la amargura, el resentimiento, la ira, las heridas y unas tantas cosas que vienen acompañadas en el trato del uno con el otro. Hay una parte de usted o de ustedes que está quebrada, la otra parte está amargada. Una parte tuya quiere llorar, la otra quiere pelear. Una parte quiere perdonar, la otra no quiere saber nada con humillarse y con pedir perdón. Una parte quiere abrazar, besar y dejar ir, mientras que la otra se aísla y odia y se resiente. Las lágrimas que brotan de nuestros ojos están calientes porque vienen de su corazón, y en él hay un fuego que está encendido. Es el fuego de la ira, del resentimiento que arde y consume. Sus llamas lamen la caldera caliente y humeante de la venganza. Ante semejante estado emocional, vos y yo debemos tomar una decisión. ¿Sabés que tenés que tomar una decisión? ¿Apago el fuego o lo avivo? ¿Trato el asunto o lo dejo? ¿Perdono o alimento el resentimiento? ¿Permito que se sanen mis heridas o que el dolor se convierta en odio? ¿Que se convierte en odio? ¿Hay algo que lo tiene atrapado? ¿Podés pensar en eso? ¿Hay algo que te cuesta pedirle a alguien, pedirle perdón? ¿Hay alguien que no puedes mirar a los ojos? La prisión de la cárcel se abre con la llave del perdón. Es una prisión emocional. Somos verdaderamente libres, sos verdaderamente libre cuando perdonás a otros, cuando pedís perdón a otra persona, y ahí realmente podés encontrar la libertad. Quiero preguntarte una cosa, a vos que estás del otro lado, que estás escuchando, ¿sabés cómo librarte del dolor, la amargura o el resentimiento? Hacete esta pregunta. Yo sé cómo librarme del dolor, de la amargura y del resentimiento. En el estudio de hoy, en el estudio de esta noche, vamos a entender que la única alternativa que nos queda, que te queda a vos, que me queda a mí, para ser libres, es perdonar o pedir perdón.
Creo que todos estamos de acuerdo, todos los que están escuchando o todos los que les puedas preguntar, están de acuerdo que el perdón es una de las ideas más hermosas que hay en la vida. Cuando ves que un padre con un hijo que hace muchos años que no se hablan, van y se abrazan, se besan, o una madre con una hija, o un esposo con una esposa, y se abrazan y dicen, bueno, ya está, y perdoname, y te pido perdón. Ese cuadro es hermoso, no, hasta se nos podría caer una lágrima, hasta que nos toca a nosotros poder vivirlo. Ahí ya esta idea no es tan hermosa ni tan linda. Ahí nos resentimos, ahí luchamos, ahí empezamos a justificarnos, a culpar al otro, pero bueno, sabés lo que me hizo, pero bueno, te das una idea cuánto me lastimó, cuánto me ignoró, y ahí ya no es tan hermosa esta idea de pedir perdón. El perdón claramente es la receta de Dios para los quebrantados. El perdón es la receta de Dios para sanar todas las heridas del corazón, no importa cuán grande sea la ofensa o el abuso. Exactamente ese es el tema que vamos a estar hablando en esta noche, y quiero ayudarte y quiero que me ayudes, porque esto no solamente no es que soy un experto y casi siempre soy el primero de pedir perdón. Entre mi relación entre mi esposa y yo, siempre es ella la que da el primer paso. Siempre yo me resisto un poco más, a mí me cuesta más, por mi orgullo, por no sé por qué, pero mi esposa es la que siempre viene y es la primera que da el paso. En el matrimonio puede ser al contrario, puede ser el marido, no importa, pero en un momento esta situación se tiene que resolver. Cuando dos personas están ofendidas o lastimadas, son como dos imanes que están opuestos. Ahí vos lo querés juntar a los imanes y hay una fuerza magnética, hay una fuerza que no nos permite llegar al otro. Es exactamente lo mismo que nos pasa cuando no estamos pidiendo perdón. Ahora, cuando lo hacemos, somos los imanes que están al revés, ¿no? Se atraen, se pegan, se resuelve la diferencia. Ya lo tratamos de hablarlo, charlarlo, si son cristianos quizás orar juntos y soltar el problema. Lo más triste que hay en la relación es que sigue el problema, sigue sin ser tratado y queremos vivir como si no hubiese pasado nada. ¿Sabes? Eso lo que está alimentando es un resentimiento. En algún momento, cuando se vuelvan a discutir, cuando vuelva a haber una diferencia, va a salir a la flote algo que nunca fue tratado. Y vos te acordás el día que me hiciste esto y esto. Me acuerdo una vez que un pastor decía, estaba teniendo aconsejamiento matrimonial y viene una familia, un matrimonio, la esposa, el esposo, se sientan y el marido de la mujer le dice, pastor, quiero contarle algo. Sí, dígame. Mi esposa cuando se enoja se vuelve histórica. Y el pastor dice, no, te estás equivocando, se vuelve histérica. No, pastor, ella se vuelve histórica porque dice, ¿te acordás que en el año 99 me hiciste esto, en el 2001 esto, en el 97 esto? Se vuelve histórica. Me empieza a decir todo lo que hicimos. Y es así, cuando uno no perdona, se vuelve histórico, empieza a sacar la lista negra de todos los recuerdos y la amargura que tiene en el corazón. Quiero decirles que el maestro por excelencia que nos dejó la historia de enseñarnos acerca del perdón es Jesucristo. Es un maestro por excelencia porque no solamente enseñó, sino que él vivió este tema del perdón. No es alguien que lo enseñó de la teoría, sino que lo pudo enseñar desde la práctica, porque no sé si alguna vez leíste la Biblia o escuchaste la historia o viste la película de Jesús, cuando él lo estaban apedreando, cuando él lo escupieron, cuando él le reventaron la espalda con 39 azotes, le pusieron una corona de espina, lo llenaron de puñetazos y le escupían en la cara.
llevando la cruz, él dijo, Padre, e incluso más, crucificado, ahí en la cruz, crucificado, entre el cielo y la tierra que levantaron esa cruz, las primeras palabras que salen de la boca de Jesús es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que es el único que nos puede enseñar realmente qué es perdonar cuando alguien te lastima o te hiere. Es Jesucristo, porque es el único que pudo perdonar a sus enemigos. Es el único que pudo perdonar a los que lo estaban lastimando, incluso más en el momento, en el tiempo y en el momento. Porque quizás uno puede perdonar después de 15, 20 años de lo que le hicieron, pasaron mucho tiempo. Y bueno, desde ahí, bueno, se le hace un poquito más fácil quizás a alguno, pero en el momento que te están hiriendo, en el momento que te están lastimando, Jesús pudo perdonar a sus verdugos. Jesús pudo perdonar a los que lo estaban lastimando. Y esas fueron las palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. No saben a quién se lo están haciendo. Que era ni más ni menos que al mismo Hijo de Dios, a Dios manifestado en carne, Dios manifestado en ser humano. Por esto eso va a ser el tema que vamos a estar hablando en esta noche. Y quiero desafiarte, animarte a que te puedas enganchar, a que mandes un mensaje de texto a algún amigo, a alguna amiga que sabés que está lidiando con este problema. Mira, en FM Delta están enseñando a cómo perdonar de todo corazón a aquellos que nos lastiman, cómo aprender a pedir perdón. Por eso es el desafío que quiero dejarte en esta noche. Vamos a escuchar un tema y mientras estés escuchando este tema, quiero que invites a un amigo, amiga, a tu papá, a tu mamá, decirle enganchate en FM porque hay un temazo que nos afecta a todos. Cómo perdonar de todo corazón. Así que enseguida volvemos. Muy bien, vamos nuevamente a retomar nuestro tema acerca del perdón. Y en Mateo capítulo 18, versículo 21, es donde vamos a tener el pasaje donde Jesús enseñó a perdonar. Él va a contar una historia, una parábola, pero en base a una pregunta que Pedro, su discípulo, le había dicho. Entonces el versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Versículo 23 dice, y en el 23 comienza la parábola de los dos deudores. Así que en este capítulo donde el Señor va a enseñar a sus discípulos a perdonar, está en un contexto del establecimiento y la expansión o la extensión de su reino. Los 12 discípulos estaban recibiendo una enseñanza de Jesús muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, procedente de los escribas y de los fariseos, que eran los líderes o los enseñadores en ese tiempo. Es muy importante notar en los discípulos la mentalidad influenciada por esa enseñanza de los rabinos o fariseos de aquel entonces. Si ustedes notan en el versículo 18:1, en aquel tiempo los discípulos, dice, vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta tiene que ver porque ellos ya tenían un concepto, un preconcepto de quién era el mayor. Siempre el mayor es al que le sirven, al que está al primero, al que está arriba. Ese es el mayor, es el que servirle. Esa era la mentalidad que ellos tenían. La pregunta que Pedro hace acá, el versículo 21, diciendo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le va a decir, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso tiene que ver con este preconceptos que ellos tenían acerca de perdonar. Todos ustedes también, y yo también, quizás tenemos una idea, algo de lo que tiene que perdonar a una persona. Esos principios o ese
esas ideas que hemos concebido seguramente vinieron de tu infancia, de tu familia, de tus padres, o de la escuela, o de alguien que te estuvo instruyendo acerca de este trato del perdón o perdonar, o incluso de tu círculo de amistad. Y ellos van diciendo, no, pero ¿cómo le vas a perdonar eso a esa persona? Mirá lo que te hizo, mirá cómo te trató. Y uno va armando su mentalidad acerca de esto. Por eso la escritura, y por eso se llama este programa, Una Perspectiva Diferente, porque nosotros necesitamos escuchar otras voces. Nosotros necesitamos realmente a ver si lo que yo pienso, la idea que tengo, está direccionada. Y puede ser que sí, o puede ser que no. Y tiene que ver con los resultados finales. Porque si al final yo me quedo solo, pierdo amigos, pierdo relaciones, pierdo matrimonio, pierdo hijos, pierdo todo, entonces me doy cuenta que como yo pensé que estaba bien, en realidad estaba equivocado. Mira, hay tres formas de aprender algo, hay tres formas de que uno aprende en la vida. Primero, por la experiencia. Creo que la experiencia es el camino más doloroso, más duro, porque vamos tomando decisiones y nos vamos equivocando y a veces tenemos que pagar un precio muy alto. Pero hay otro quizás un poco menos doloroso y menos difícil, y es por la experiencia de otro, por el ejemplo. Aprendemos por el ejemplo. Y vos ves la vida de otro que va tomando decisiones y decís, bueno, como él no quiero ser, porque mira cómo le está yendo a él. O como esta persona sí quiero imitar su forma de ser y sus ideas y quizás sus costumbres o su manera de vivir porque a él le está yendo bien. Entonces el ejemplo de otros yo puedo aprender. Pero el mejor aprendizaje es por la enseñanza. El mejor aprendizaje es por la enseñanza, por la instrucción. Y eso es lo que nos presenta la Biblia. La Biblia nos presenta en realidad las tres, pero el mayor de todos es la enseñanza. Y Jesús lo que va a hacer, va a enseñar a sus discípulos a través de una historia, una parábola. Así que como los discípulos estaban influenciados por esa mentalidad farisea de su época, nosotros quizás también estemos influenciados por la mentalidad de este sistema, de este mundo, por los parámetros de este mundo. El Señor aprovecha la ocasión de darles una enseñanza muy especial y muy directa sobre la grandeza de la humildad y la necesidad de perdonar, que es una gran virtud de la vida del que es seguidor de Cristo. Así que si notamos esta parábola, esta narrativa, esta historia, vamos a ver que va a comenzar con yo lo he titulado así, un perdonado que no perdona. Un perdonado que no perdona. Y miren si leemos la primera parte. Acá en la primera parte vamos a encontrar el perdón de un rey a un súbdito deudor. Versículo 23 dice, por aquel tiempo, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Ya vamos a ver qué cantidad es esa, 10.000 talentos. Una moneda que ahora no usamos. Pero vamos a hacer la comparación. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Algo que era imposible. Y dice el texto ahí, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, miren que comienza diciendo, por lo cual el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a este rey con este deudor. La vida del reino de los cielos exige que los que son súbditos de ese reino tengan la disposición de perdonar siempre.
Porque les recuerdo que Jesús empieza a contar esta historia respondiéndole a Pedro la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Nosotros usamos el término quizás 3, decir, mira, la primera, bueno, está bien, la segunda, bueno, la tercera ya está. ¿Cuántas veces le voy a perdonar a este? ¿Tanto se va a equivocar conmigo? Nosotros tenemos un límite a nuestro perdón. Pedro exageró un poquito más, él dijo hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso tiene que, y es por día. ¿Cuánto perdonaré a mi hermano que peca por día contra mí? Esto equivale a casi a 490 veces en un día. Que se equivoca, te perdono, perdoname, te perdono. Y uno que no debe cansarse nunca de perdonar. La respuesta es cuantitativa. Por eso, ¿cuántas veces? ¿Cómo responde la pregunta? O sea, vamos a avanzar un poquito. O sea, el creyente debe ser misericordioso, la persona debe ser misericordiosa siempre, como Dios también lo es con él. Ahora el texto dice: es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. Acá vamos a ver que el deudor tiene una incapacidad de saldar su deuda. Los siervos con el rey empieza a ajustarle, le traen, dice: este le debe muchísimo. ¿Y saben cuánto es 10.000 talentos? Mira, a ver si me pueden seguir con las matemáticas, porque es muy interesante, porque no es un número o algo que nosotros seguimos acá, talento, que es un talento, pero 10.000 talentos. Un talento, uno, y era el tipo de talento al que probablemente se hace referencia a este texto, equivale a no menos de 6.000 denarios. Un talento es igual a 6.000 denarios. A razón de 6 denarios por semana era lo que ganaba una persona trabajando en la época de Jesús. Las personas trabajaban por 1 denario por día. Una semana son 6 denarios. ¿Está bien? Un trabajador necesitaría 1.000 semanas para pagar un talento. 1.000 semanas para pagar un solo talento. Así que 10.000 talentos es igual a 6.000 denarios. Y un denario es igual a un día de trabajo. Ahora le vamos a hacer la cuenta acá, que lo tengo. O sea, vos tendrías que ganar, si nosotros más o menos son 290 días por un año, eso equivale un talento, escucha bien, un talento es igual a 20 años de trabajo. Un talento. Así que 10.000 talentos es igual a 200.000 años de trabajo. Eso era lo que le debía este deudor al rey. Le debía una suma impagable. No tenía manera de saldar esa deuda. Ahora miren la reacción del rey. Como no pudo pagar, ordenó a su señora venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda, aún vendiéndolo a él, vendiendo a la familia, a los hijos, a todo lo que podría tener, y no podría saldar ni siquiera una cuarta parte de lo que debía, pero por lo menos quedaba vendido. Ahora este hombre, este siervo, este trabajador, dice, ruega y pide perdón, diciendo: aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Está diciendo algo que es imposible. Tendría que tener 200.000 años para poder pagarlo. Es imposible. Entonces el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda, diciendo: no me podés pagar esto, es imposible.
La misericordia se manifiesta llenándose de compasión en el corazón del rey. El rey dice, movido a misericordia, le soltó. Eso significa que le perdonó aquella deuda. La gracia otorga más de lo que el deudor pide. ¿Escuchaste bien? La gracia de este rey, que representa a Dios, otorga más lo que el deudor está pidiendo. No espera paciencia, sino que perdona toda la deuda. Y el deudor es absuelto y lo deja con libertad. ¿Qué es realmente perdonar? Antes de aprender a pedir perdón, a perdonar, tenemos que definir esta palabra, porque es muy interesante la palabra perdonar. En la etimología, la palabra del latín perdonare viene de per. Per es lo supremo, lo infinito, algo que perdura con el tiempo, que no se va a desintegrar, diluir. Y donare viene de donación, de don, de regalo. Perdón, don viene de regalo, de un regalo inmerecido, incondicional. No tiene que esperar nada a cambio la otra persona. Así que, por definición, perdonar es un don supremo. Por eso perdonar es de Dios, por Dios y para Dios. Cuando unimos estas dos características de la palabra perdón, de como lo hemos definido, que es algo que perdura con el tiempo y que es incondicional, podemos ver cómo destrozamos el concepto del perdón pensando que estamos perdonando. ¿Me siguen? Ahora dice uno, te perdono, pero nunca más quiero que lo hagas. Te perdono, pero nunca más me hagas esto. Eso no es perdonar. Porque por definición, perdonar es algo que dura con el tiempo y que no pone ninguna condición. A ver, quiero ilustrarlo un poquito, a ver si ustedes me entienden. Yo te invito a comer a casa. Pongo la mesa, pongo los platos de la abuela que vienen de generación de mi familia, y te quiero honrar con los platos que son únicos, no tengo otros. Y en un momento tenés un accidente y me rompes el plato y se hace pedazo en el piso. Y yo digo, ¡ay! El plato de la abuela. Y vos me decís, perdoname o disculpame. Sí, te voy a... Pero el plato está roto. El perdón no lo va a arreglar. El perdón no lo... Pero te lo pego. Sí, lo vas a pegar, pero no va a quedar igual. Te compro otro. No tiene el mismo valor. Porque este viene de la familia, es algo tradicional, es algo que tiene por generaciones. Por más que me compre otro, que lo hayan fabricado, no tiene el significado, el valor ni el aspecto emocional que tiene ese plato. Ahora, si yo te tengo que perdonar, te digo, bueno, te perdono y me hago cargo de las consecuencias. Y agarro los pedacitos y los tiro a la basura. Pero no, te perdono, pero nunca más me hagas eso. Eso no es perdonar. A veces uno piensa que perdonar es una transacción, es una negociación, un trueque, pone condiciones, pero en realidad eso no tiene nada que ver con perdonar. Tenemos que entender bien este concepto de perdonar y pedir perdón. Ahora, ustedes saben la inmensa deuda que había adquirido este rey al perdonar. ¿Vieron cómo distorsiona el concepto del perdón? Ahora, vamos a avanzar un poquito. Vamos a la segunda parte de esta narrativa. Acá vamos a ver el perdonado que no quiere perdonar. El texto dice ahí, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, ahora sale de haber tenido ese encuentro con el rey y de haber saldado 200.000 años de deuda, sale aquel siervo y halla a uno de sus consiervos.
que le debía 100 denarios. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de 100 denarios? 100 denarios equivale más o menos a 6 meses de trabajo. El otro era 200.000 años, este 6 meses. Y haciendo de él, esto quiere decir agarrándolo del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Son las mismas palabras que salieron de la boca de él cuando se enfrentó con el rey. Y el texto 30 dice, mas él no quiso. Mas él no quiso. ¡Qué desgraciado! Fuiste perdonado 200.000 años y alguien que te debía 6 meses, alguien que hace una promesa que sí la puede cumplir, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, él no quiso. Este es un perdonado, alguien perdonado que no quiere perdonar. ¿Cómo te atreves a no perdonar? Si mira cuánto fuiste perdonado. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, este siervo que no quiere perdonar tiene una actitud obstinada de no querer perdonar a su consiervo. Ahora él usa una cruel exigencia para que le pague la deuda, porque lo ahorcaba del cuello, le ahogaba, lo aprisionaba y decía, pagame todo lo que me debes, pagame todo lo que me debes. La deuda de este consiervo que tenía era mínima, totalmente mínima, insignificante. Era equivalente al salario, le decía, más o menos de 6 meses de trabajo. Más de eso no podía pasar, ganando lo mínimo. Ahora, era saldable, pero él no quiso. Ahora vamos a escuchar una música y a continuación vamos a ver cómo termina esta historia de este perdonado que no quiere perdonar. Muy bien, estamos en la decisión de este perdonado que no quiere perdonar. Y el versículo 30 dice, él no quiso. Esta es una decisión, una determinación. Él tenía la oportunidad de hacer el bien. Tenía la oportunidad de hacer con otros lo que habían hecho con él. O sea, podía haber ayudado a la otra persona. Si me perdonaron tanto, ¿cómo no voy a poder yo perdonar esta pequeña, insignificante deuda que me deben a mí? Pero el texto dice, él no quiso. Lo pequeño de la deuda no autorizaba al acreedor a vender al deudor como esclavo. O sea, viste que el rey dice, lo quiso vender a él y a su familia y todo lo que tenía. Ahora, según la ley que había y regía en el tiempo de que Jesús cuenta esta historia, una deuda tan pequeña y no podía ser vendido como esclavo. Entonces, ¿qué hizo? Lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Saben que en esta parte de la historia, Jesús, Cristo, nos presenta a nosotros cuando nos negamos a perdonar a aquellos que de alguna manera nos han ofendido con sus actos, con sus actitudes. Entonces, cuando vos decidís no perdonar y decís, porque vos no sabés lo que me hizo, vos no sabés cuánto me lastimó, bueno, eso lo tenés que ver o canalizar desde la perspectiva de la cruz. Vos no sabés cuánto Dios te perdonó. Vos no sabés cuánto Dios dio su vida por vos en la cruz. Vos no sabés lo que a Jesús le costó decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él te perdonó una deuda inmensa, incalculable, que ni la eternidad lejos de Dios, al lugar que Dios va a condenar, era suficiente para que pagues la deuda. Pero Dios tuvo misericordia y te perdonó y te libró y te dejó libre. La decisión de alimentar el odio, escuchá bien, la decisión de alimentar el odio deja que el resentimiento lo consuma.
La definición de resentimiento es permitir que su dolor se convierta en odio. Resentimiento es permitir que aquello que lo corcome se lo coma a usted o a vos. El odio es un perro rabioso que se vuelve contra su propio dueño. La venganza es un fuego abrasador que consume al incendiario. La amargura es un lazo que atrapa al cazador. Por eso es interesante que si yo me quedo con mi odio, me quedo con mi resentimiento, voy a tener la actitud de este siervo que no quiere perdonar pequeñas ofensas, insignificante. Por eso la tercera parte de esta narrativa, del versículo 31 en adelante, dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, porque sabían lo que había pasado con él. Y fueron y se lo refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dice que sus consiervos, viendo lo que pasaba, lo que estaba sucediendo, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron todo al rey. ¿Para qué? ¿Para qué fueron a contárselo? Tal vez este siervo no pensaba que su señor sabría o se enteraría de su mala actitud. Los consiervos apelaron a la máxima autoridad que conocían y al que había tenido misericordia de él. Ahora la reacción diferente del rey, ¿no? La primera reacción de misericordia contra y le perdona. La segunda reacción es totalmente distinta. Por eso dice el texto: entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado. Ahora, ¿sabés que cuando uno no perdona, cuando uno no quiere perdonar, sabiendo que ha sido tan perdonado por Dios, Dios lo define como siervo malvado? Soy un siervo malvado si no tengo la actitud de perdonar a otros. Dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La falta de misericordia es una maldad. No tener misericordia de otros. Misericordia es ver la miseria de otros, y cordia viene de corazón. Es poner nuestro corazón en la miseria de otros, ver la miseria de otros y compadecerse. Así que falta de perdón es una gran maldad. Y dice el versículo 34, enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Saben? Siempre me llamó la atención la frase final esta. Lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Al principio yo siempre interpretaba que tenía que pagar los 200.000 años de deuda. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara 200.000 años de deuda. Y ¿saben? No es eso lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque si el rey le perdonó, ya no hay más deuda. Si el rey dijo, está saldada la cuenta, no me debes nada, entonces no hay deuda. O sea, este siervo no tiene ninguna deuda con el rey, porque ya está todo perdonado. Y entonces, ¿qué? Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Qué debía este hombre? ¿Qué es lo que debía? Él debía el perdón. Lo entregó a los verdugos hasta que aprendiera a perdonar. Por eso lo entregó a los verdugos. Hasta que él aprenda a perdonar.
Eso sí debía misericordia, debía perdón. ¿Saben los verdugos? Es una palabra muy fuerte en el original en la Biblia. Los verdugos fueron aquellos que torturaron a Jesús, lo estaban lo estaban torturando, maltratando, destrozando. Pero esta palabra verdugo también viene de la misma palabra de las personas que están endemoniadas, aquellas personas que están poseídas por demonios y están siendo torturadas y gritan y están desesperadas. ¿Qué le está sucediendo a esa persona? Y dice, vieron que hay muchos casos de gente que tienen que llevar a otros para que lo vengan a liberar porque están muertas de miedo y torturadas, escuchan voces, ven cosas raras. Esos son verdugos, demonios que vienen a atormentar hasta que aprenda a pagar todo lo que debe. ¿Saben que cuando uno no perdona, se entrega al pensamiento que no te deja, te quita la paz, no podés dormir? Siempre estás pensando en la otra persona, lo estás pensando en matar, o que tenga un accidente, o que le pase cualquier cosa, y te querés olvidar y viene la persona, y viene su nombre, y viene la situación, y hay un malestar enorme. ¿Qué es eso? Son verdugos, son pensamientos torturadores que vienen a tu mente para quitarte la paz, la tranquilidad, y si te estás tomando una sopa de letra y la revolves, capaz que sale el nombre de la persona que te ofendió. Mirá, lo ves por todos lados, lo soñás, lo pensás, y cuando no te lo cruzás por la calle, no lo querés mirar a la vista. Son verdugos, te quitan la paz, no podés dormir tranquilo. Siempre vas a estar atada a esa persona que te lastimó o esa persona que no querés perdonar. Así que la conclusión del Señor Jesucristo, Dios nos entrega a los verdugos hasta que aprendamos a perdonar. Así que yo creo que tendrías que ya, con todo lo que hemos hablado, se te han venido nombres a la mente, se te han venido personas, y que seguramente tenés que arreglar una situación. Seguramente tenés que enfrentar a esa persona, tomar coraje. No digas, bueno, lo voy a perdonar cuando tenga el deseo de perdonar. No, nunca vas a tener ese deseo. Primero tenés que tomar la decisión y después va a venir el deseo de sentir la paz y de querer abrazarlo y besarlo y querer seguir la relación como antes. Así que primero hay que perdonar. Perdonar no es olvidar, perdonar no es olvidar. Olvidar puede llegar a ser el resultado del perdón, pero no el medio para poder alcanzarlo. Jamás podés perdonar olvidando. No se olvida. ¿Quién olvida lo que le hirieron o le lastimaron? Nadie. Así que olvidar puede llegar a ser el resultado, no es el medio para perdonar. Perdonar es un asunto en primera instancia entre nosotros. Perdonar no es un asunto de primera instancia entre nosotros y el que nos ofendió. Perdonar es un asunto en primera instancia entre yo y Dios, porque Dios me perdonó mucho a mí. Entonces, como tengo una deuda con Dios, yo tengo que perdonar al que me ofende. Saben que perdonar no es asunto de justicia, sino de gracia. Siempre tiene que estar la misericordia, la gracia, el dar oportunidades. Por eso perdonare viene de don, de gracia, de dar. Por eso tiene que ver no de justicia. Si lo llevas por el camino de la justicia, entonces tenés que saber algo, que si vos no decidís perdonar, entonces tenés que saber que nunca en tu vida te vas a equivocar con nadie. Jamás vas a ser una persona que nunca vas a ofender a nadie, porque sos tan justo que vos nunca te equivocaste. Pero como sabés que te vas a equivocar, vas a necesitar que alguien te perdone. Así que es muy importante saber el concepto de perdonar. ¿Qué es perdonar de todo corazón? Perdonar comienza con una expresión del corazón de decir lo que le lastimó, pero con el deseo de curar y de sanar. Perdonar es un acto de la voluntad, no un deseo del corazón, como dijimos. Perdonar es asumir el precio del perdón. Perdonar es asumir el precio del perdón. Eso es perdonar. Bueno, me rompió el plato. Bueno, asumo el precio, asumo las consecuencias
y agarro los pedacitos del plato y bueno, si los pego, los tiro a la basura, pero asumo el precio. Y fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él asumió el precio del perdón, muriendo y resucitando al tercer día. Eso es perdonar de todo corazón. Le agradezco lo que están escuchando del otro lado, lo que se quedaron todo el tiempo. Es una lección muy importante que tenemos que vivirla siempre, siempre, porque siempre vamos a ofender a alguien, siempre vamos a lastimar a alguien y siempre vamos a tener que recurrir a este medio de poder resolverlo como personas maduras y poder seguir con una relación sana, aquellos que amamos, aquellos que son nuestros familiares, amigos, aquellos que queremos que estén al resto de nuestra vida al lado nuestro. Tenemos que aprender a perdonar. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Le doy un fuerte abrazo, una fuerte bendición de parte de Dios hacia su vida. Y los que tengan alguna duda, pregunta, pueden comunicarse al teléfono, a las líneas de aquí de Delta, y vamos a estar ahí para poder ayudarte. Muy bien, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.